Un placer saludarte. ¿Cómo estás? Soy el pastor Leo Castillo y estoy acá para compartir contigo el resumen de la lección de escuela sabática, la lección número 6 para estudiar el sábado 8 de febrero de este año 2025. El título es El amor de Dios por la justicia. El texto para memorizar lo encontramos en Jeremías capítulo 9, verso 24. Mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas me agradan, dice Jehová. Querido maestro, hermano, hermana, amigos que nos estarán escuchando, el amor y la justicia de Dios son intrínsecos a su carácter a lo largo de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, estos atributos revelan su profunda preocupación por la justicia y su rectitud. La lección de esta semana estamos haciendo un resumen con 3 puntos. ¿Estás listo para acompañarme? El primero de ellos, el amor y la justicia van de la mano. ¿Qué opinas tú? El amor y la justicia van de la mano. Muchas personas, sin duda, están acostumbradas a pensar que el amor y la justicia son mutuamente excluyentes. Según esta perspectiva, no es posible ser justo y amoroso al mismo tiempo. ¿Qué piensas tú acerca de esto? Pues el amor es indulgente e impide, o al menos empaña, la debida aplicación de la justicia, mientras que la justicia, por otro lado, debiese de ser objetiva y desapasionada, lo que excluye necesariamente la misericordia y el amor. Vamos a tratar de entender esto un poco más. En el relato bíblico integrado del amor y la justicia, no se puede pensar adecuadamente en uno sin el otro. ¿Es correcto eso? Vamos a verlo. El término hebreo, dice la lección para esta semana, para referirse a la justicia, en el Salmo 33, verso 5, en Isaías 61, verso 8, es mishpat, que transmite la idea de un gobierno correcto, de un gobierno adecuado. Mishpat no está restringida solo a los procesos judiciales, sino que se refiere a todas las funciones del gobierno. De hecho, el gobierno en tiempos bíblicos se centraba principalmente en la figura del gobernante más que en los códigos legales. Además, el gobernante era interesante que a la vez era un juez que tenía simultáneamente facultades tanto judiciales como ejecutivas. En otras palabras, el gobernante juez no solo tomaba decisiones judiciales, sino que también las ejecutaba o hacía que fueran ejecutadas. Veamos un ejemplo de ello en la Biblia. ¿Recuerdas bien allá en 1 de Samuel, el capítulo 24, el verso 15? Recordamos que cuando David apeló a Dios como juez en su contienda con Saúl, no solo estaba pensando en términos de una decisión jurídica, sino que también dio por sentada una ejecución judicial de liberación y de vindicación. El texto dice: Jehová pues será juez y él juzgará entre tú y yo, que él vea
y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Por lo tanto, la justicia y el amor van siempre de la mano. El segundo punto que estamos haciendo énfasis en esta semana es la justicia amorosa exige constancia. La justicia exige constancia y regularidad. Hay dos pasajes principales en las Sagradas Escrituras, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento, que estos se utilizan normalmente para afirmar la inmutabilidad de parte de nuestro Dios. Aunque el concepto de inmutabilidad está muy cargado de supuestos filosóficos en los debates acerca de la doctrina de Dios, en diversas tradiciones teológicas cristianas se puede afirmar que en Malaquías 3, verso 6, y en Santiago 1, verso 17, enfatizan la constancia del carácter moral de parte de nuestro Dios. En otras palabras, Dios es moralmente inmutable o inalterable. Vamos a leer, permíteme leer contigo. En primer lugar, leamos Malaquías capítulo 3, el verso 6. Dice de la siguiente manera: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Ahora bien, en Santiago capítulo 1, verso 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es interesante entonces ver que Dios es moralmente inmutable o inalterable. Por su parte, en Malaquías capítulo 2, verso 17, vemos aquí que se introduce el capítulo siguiente con una pregunta acerca de la justicia divina. Y la pregunta es: ¿dónde está el Dios de justicia? En otras palabras, ¿qué sucederá con todo el que hace el mal? En respuesta a esta pregunta fundamental, Malaquías el capítulo 3 destaca ahora la llegada del juicio divino. Y surge la pregunta: ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? En otras palabras, queridos, el juicio se refiere en particular a la historia de rebeldía de parte del pueblo de Dios. Pero este severo mensaje pretende ser en realidad un llamado al arrepentimiento. Por lo tanto, el tono del futuro juicio de Dios es, en última instancia, esperanzador. En este contexto de juicio y también de esperanza, el Señor subraya que Él no cambia y que este hecho es la razón por la que su pueblo no es destruido. Santiago 1:17 también subraya la idea de la constancia divina, de su inmutabilidad moral. El contexto de Santiago capítulo 1 está indicando acerca de las tentaciones que no son provocadas por Dios, ya que Él nos concede constantemente dones buenos, dones perfectos desde lo alto. Por lo tanto, en lugar de una combinación caprichosa de tentaciones y de dones, Él siempre nos ofrece de una manera constante solamente dones.
Dice Santiago 1:17 que acabamos de leer: como Padre de las luces, no muestra mudanza ni sombra de variación. Vamos, acompáñame entonces al tercer punto de la lección para esta semana. La justicia amorosa tiene en cuenta el arrepentimiento. Sí, sabes, en el Antiguo Testamento parece contener afirmaciones paradójicas acerca del arrepentimiento de Dios y su renuncia a actuar en armonía con algunos de sus pronunciamientos. ¿Cómo es esto? Bueno, por un lado, tenemos pasajes como Números, el capítulo 23, el verso 19, que dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? Primera de Samuel 15:29. El que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Por otra parte, también existen en el Antiguo Testamento pasajes que afirman que Dios cede o se arrepiente en el sentido de que no lleva a cabo el juicio que anunció contra quienes hicieron lo malo. Uno de esos ejemplos muy conocidos es la misericordia divina mostrada de parte de Dios allá en Nínive, en el libro de Jonás, el capítulo 3, donde el propio Jonás discrepa con el arrepentimiento divino. Al comienzo del capítulo 4 nos damos cuenta de todo eso. Ahora bien, la razón dada por el profeta para no anunciar ese inminente juicio contra Nínive, vemos aquí que destaca la misericordia de parte de Dios. Dice el texto en Jonás capítulo 4, versos 1 y 2, pero Jonás se disgustó en extremo y se enojó. Así que oró a Jehová y le dijo: ah, Jehová, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, que te arrepientes del mal. Jonás capítulo 4, el verso 2, contiene al menos 3 razones importantes por las que esta disposición a ceder por parte de Dios no debería sorprendernos. En primer lugar, la primera razón, recordamos que el propio Jonás indica que avirosaba tal desenlace desde el principio. Esta anticipación de la misericordia de Dios es esa verdadera razón por la que Jonás huyó hacia Tarsis. En segundo lugar, su declaración acerca de Dios se hace eco aquí de Éxodo 32, el verso 14, y Éxodo capítulo 34, el verso 6 y el verso 7, donde el propio Israel fue objeto del arrepentimiento de Dios. Por lo tanto, mucho antes de que Dios se diera con respecto a Nínive, hizo lo mismo con el pueblo de Israel. En tercer lugar, vemos aquí que este tipo de arrepentimiento no significa que Dios mintiera acerca de sus juicios anunciados, ya que Él viene y explica en Jeremías 18, el verso 7 al 10, que en un instante, dice Él, hablaré contra las naciones, contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esas naciones se convierten de su maldad contra la cual hablé,
yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de esas naciones y de esos reinos para edificar y para plantar. Pero si hacen lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Por lo tanto, en el contexto de las relaciones bilaterales, querido, ¿qué hemos entendido durante esta semana? Dios cambia de actitud hacia las personas cuando éstas cambian de actitud hacia Él. ¿Qué te parece? En resumen, en conclusión, las Escrituras afirman la inmutabilidad moral de Dios, pero Él puede introducir cambios en su manera de relacionarse con cada uno de nosotros, con su pueblo, cuando éste decide aceptarlo o rechazarlo. Que Dios te pueda ayudar en esta semana al repasar, al estudiar. Que Dios pueda ayudarte al compartir el siguiente sábado para que juntos puedan aprender más y disfrutar de ese amor que nuestro Dios tiene para con nosotros. El amor de Dios por la justicia. Vamos a orar. Padre querido, bendice a cada maestro, a cada maestra. Bendice a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, al joven, a la señorita. Y permítenos seguir aprendiendo cada día más de tu palabra. En Jesús lo pedimos. Amén. Nos vemos en la próxima lección.